Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras y escritores para conocer su experiencia en el mundo de las letras y así descifrar los secretos para construir una carrera literaria. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy conversaremos con Laura Baeza, autora de la novela Niebla Ardiente, publicada por Editorial Alfaguara. Laura nació en Campeche en 1988. Su libro de cuentos Margaritas en la Boca fue publicado por la editorial Simiente. En 2017 ganó el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri, convocado por Tierra Adentro, con el libro Ensayo de Orquesta, así como el Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo con el libro Época de Cerezos. En 2018 fue seleccionada por la Feria Internacional de Guadalajara dentro del programa Al Ruedo, 8 talentos mexicanos, como una de las propuestas narrativas para el futuro. Es antologadora de Mexicanas, 13 narrativas contemporáneas. Su primera novela es Niebla Ardiente, publicada por Alfaguara en 2021 y forma parte del Mapa de las Lenguas 2022. Varios de sus textos han sido publicados en revistas y antologías en México y el extranjero. Actualmente, además de escribir ficción, se dedica al trabajo editorial y a la creación de contenidos. Le damos la más cordial bienvenida a esta conversación con escritores emergentes. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por conectarse nuevamente a Voz de Autor. Gracias a las personas que están viendo esto en YouTube, también a las personas que lo escuchen en Spotify. Y pues como ya escucharon en el intro, el día de hoy tenemos una entrevista que de hecho estamos esperando desde hace ya bastante, así que pues nos complace mucho darle la bienvenida a nuestra invitada, que es Laura Baeza, ya está por aquí con nosotros. Hola a todos y muchas gracias por estar con nosotros a través de los distintos canales de Escritores Emergentes. Muchas gracias a ti, Laura, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Adelante. Muy bien. En primer lugar, no sé si quieras hablarnos un poco de tu primera novela, que también es como tu libro publicado más reciente, que es Niebla Ardiente. Bueno, la novela salió en septiembre del año pasado, apenas tiene 6, casi 7 meses de circulación y estoy muy contenta porque, bueno, es mi primera novela, salió en Editorial Alfaguara y siento que todavía estamos pasando por un momento un poco complicado en cuanto a esta situación de salud. Es una crisis mundial. Entonces, también escribir y publicar se están convirtiendo en un acto de resistencia en el que suceden muchísimos milagros. La publicación de Niebla Ardiente es uno de ellos y también la recepción que ha tenido esas lecturas que hacen mis lectores a lo largo de este tiempo y de distintos lugares a mí me ha enriquecido muchísimo. Estoy bastante contenta porque todo el tiempo leo comentarios de ellos y me siento como bastante dichosa. Yo también he sido esa lectora que se entusiasma con los libros y detectar o ser partícipe de este entusiasmo es algo que siempre creo que uno como autor lo desea, pero ya cuando sucede no dejas de sorprenderte. Ok, Laura. Sí, pues la verdad es que hemos visto pues en redes sociales y pues en diferentes canales, la verdad el impacto que ha tenido tu novela pues sí a nosotros nos impresiona mucho porque hemos seguido tu trayectoria desde hace pues ya tiempo, en lo personal desde que publicaste con el fondo editorial Tierra Adentro. Entonces se me hace bien interesante ver como esta progresión desde esa publicación que es la primera que yo conocí hasta esta y pues como ese boom. Veía por ahí que creo que tú mencionabas que ya va por la primera o segunda reimpresión, si no me equivoco. Sí, por la segunda. Entonces eso también pues habla mucho de mi entusiasmo, porque como ya decía al principio, uno como autor también desea eso, pero una vez que sucede, al menos yo todavía estoy en el proceso de creérmela más. Sí, qué bueno, felicidades por eso. Nosotros la leímos con mucho interés. Nos gustaría comentar algunos puntos en particular de la novela. Esto es un poco como parte de nuestra interpretación de lo que leímos, y si en algo estamos equivocados, pues sería muy bueno que también nos lo aclararas. Pero quisiéramos preguntarte en principio por la parte
de decisiones creativas que seguramente tomaste para escribir. Vimos en La Niebla, bueno, partiendo porque está en el título de la obra, pero la niebla como un símbolo como muy fuerte y muy presente dentro de toda la historia. Por un lado, bueno, en parte la vimos como que hablas de la niebla desde un punto de vista en donde se vuelve como una referencia de los lugares en los que la protagonista, Esther, pues habita, ¿no? Y por otro lado, veíamos en la niebla también como este símbolo de la adversidad en general a la que ella se enfrenta y de la adversidad de la que habla la novela. Entonces, a ese nivel simbólico queremos preguntarte, ¿cómo es que escoges este símbolo y seguramente otros que están ahí dentro de la obra? Bueno, para mí la ambientación en la literatura es súper importante y creo que en los últimos años me he dado cuenta de ello. Tanto en lo que yo escribo, creo que siempre lo daba por hecho, pero recientemente ya fui más consciente de lo que para mí significa la ambientación en la literatura, cómo puede configurar el carácter de los personajes, influir en sus decisiones, dar esta atmósfera que es necesaria para que avancen o no dentro de la historia. Y para mí La Niebla era eso, era también, es un símbolo de nostalgia y lo menciono desde el principio, cuando Rebeca, que es la madre de estas dos mujeres, les habla acerca de la niebla que ella conocía de toda la vida y la que vive ahora y la que también sus hijas están comenzando a experimentar. Y es como una vuelta al origen y también a los recuerdos importantes que vamos conservando y son los que se quedan en la memoria. Eso por un lado. Y por el otro, evidentemente también intento incorporar las sensaciones que para mí son importantes, ponerlas ahí en la literatura. Hubo varias decisiones de ese tipo y creo que al principio intenté escribir todo lo que yo podía, pero yo después fui depurando y dejé lo que para mí sí, para mí como autora y como persona significa mucho más. Entonces creo que lo geográfico y lo físico son importantísimos al momento de plantear una historia y tratar de desarrollar. También otro de las cosas que caracterizan al libro en general, pues es el abordaje de situaciones muy reales de la sociedad pues contemporánea. La obra se parte en dos lugares, ¿no? Que es en Barcelona y en México, pero realmente vamos, como que a mí me parece que es en general un retrato de temas como en parte como la enfermedad, la impunidad e incluso pues ahí está muy presente el asunto del feminicidio. Entonces queríamos preguntarte, ¿cómo sabes cuáles son los límites y los alcances de abordar esos temas que pues son fuertes, son delicados en una historia de ficción? ¿Cómo decir, hasta aquí es como donde yo voy a hablar como de esto? Y vamos, como para que haya un equilibrio entre pues estar hablando de esto, pero también pues que la historia se mantenga como en balance. Eso es bien complicado porque, bueno, al menos en mi caso y también en el caso de algunos colegas, entra el síndrome del impostor y todo el tiempo estarte preguntando si puedes, hasta dónde, qué debes decir, etcétera. Y muchos lo llevan, o bueno, también esto sucede en ambos puntos. Muchos lo llevan ya a un extremo de que si no te sucede, no puedes hablar de ello. Sin embargo, yo siento que podemos hablar de esto y que es necesario hablarlo y ponerle nombre y mostrar lo que sucede. Creo que yo solamente podría escribir ficción si tratara de acercarme a la realidad tal cual es, y hacer no ficción no podría ni conmigo. No tengo el valor tampoco para hacer eso, ni para enfrentarme todos los días a una realidad terrible como se enfrentan los periodistas. Son los temas que a mí me interesa la familia, bueno, todo lo que tiene que ver con cómo las familias nos van formando o deformando, la enfermedad también, las relaciones familiares de todo tipo, y la violencia no nada más son los feminicidios, la violencia también es el entorno en el que crecemos y la crianza.
Otro de los temas que, según nuestra interpretación, atraviesan por lo menos la historia de Niebla Ardiente es la culpa. Entonces queríamos preguntarte cómo hablar de asuntos así sin caer como en juicios de índole moral. También es bien complicado porque, bueno, al menos aquí en México y prácticamente todo Occidente crecimos o nos formamos dentro de un sistema moral, más que ético, moral, en el que el personaje más famoso lleva 2000 años recreando la misma historia. Bueno, el imaginario es el que lleva 2000 años recreando la misma historia del personaje más famoso que tuvo que ponerle otra mejilla 100 veces y morir y ser un mártir. Entonces a mí no me interesa eso, a mí me interesa lo real, y lo real es que también vivimos con una culpa desde que comienzan a criarnos, porque tenemos esta tradición tan terrible de que solamente es válido tus sentimientos y te la pasas pidiéndole perdón a todo el mundo, y creo que no tendría que ser, pero es, sobre todo en familias que enfrentan distintos problemas, y los problemas van más allá de la enfermedad, también está todo lo que sucede fuera de casa. Entonces siento que la culpa, por la manera en la que hemos vivido desde siempre, está ahí, y es lo que nos conduce y lo que nos mueve a hacer cualquier tipo de cosas, ya sean buenas o terribles. Ese tema de la culpa lo quisimos separar como de los otros temas que hablamos, en particular porque es algo que honestamente no lo comentábamos, no nos esperábamos cuando estábamos como iniciando la novela. De repente ocurren estas situaciones en la trama en la que, vemos la historia a través de los ojos de Esther y lo que ocurre con su hermana Irene, y todo parece ir como pues hacia el lado de la investigación, de saber si la encuentra, un poco como recordar su infancia, y de repente se pone, empieza la historia, da un giro a la hora de que sabes realmente cuál era la relación que tenía Esther con Irene como de más niña. A mí la verdad eso fue así el momento en el que dije, órale, esto está diferente, le da una dimensión muy profunda al personaje de Esther, al menos así me lo parece. Y entonces separamos la cuestión de la culpa justamente porque notamos una manera, como a mí se me hizo como muy inteligente de abordarlo, en el sentido de que no es estar tratando de hacer que el lector se quede como con una visión de ese tema, sino al contrario, como que ponerlo en la protagonista y entonces volverla como no un protagonista de una moral recta, sino al contrario, que tiene dudas, que tiene conflictos. Ya abre como a otro tipo de interpretaciones y de apelar a los lectores de otras formas. ¿Qué nos dirías tú respecto a esto? O sea, ¿qué tanto apelan los personajes, o qué tanto buscabas que los personajes tuvieran estas dimensiones y que apelaran a los posibles lectores? Pues hacerlo más humano, no caer en los arquetipos que están ahí, y creo que muchos así aprendimos literatura y también otras manifestaciones artísticas. Bueno, venimos también del cuento tradicional en el que la buena es buena y sufre y pobrecita porque ella es la mártir, y la mala se merece siempre lo peor. Creo que también hay muchas dimensiones en cuanto a las historias que nos contamos de nosotros y el momento en el que nos lo contamos. Menciono también otro de los personajes odiados de esta novela, que es Ignacio, por ciertas cosas y características. Pero al final, yo cuando estaba escribiendo la historia tenía muy presente que es gente joven. Y es gente joven que se enamora, que se equivoca, que vive su enfermedad, que se mueve como puede con los medios que tiene a su alcance. Entonces, no es que la hermana sea la pobre mártir que siempre tiene que sacar adelante y en la espalda a su hermanita y demás, como si fueran dos pobres niños huérfanos de Dickens. No, son personas que se van a equivocar, y como cualquier hermano vas a amar con todo tu ser a tu hermano, y también lo vas a odiar y vas a desear jamás que nunca haya nacido y cosas por el estilo. O sea, así funcionan las familias, y así funcionamos nosotros en núcleos familiares, en sociedad, y también funcionamos de esa manera cuando estamos enamorados
o no enamorados y hacemos todo tipo de barbaridades, pero también depende desde dónde lo vemos y quiénes somos en el momento en el que contamos la historia. Laura, esta pregunta que te vamos a hacer tiene como una doble cara. Como sabes, la mayor parte de nuestra audiencia son personas pues que escriben o que aspiran a hacer una carrera literaria. Entonces, en parte tiene que ver con la obra, pero también tiene que ver ya con una cuestión más técnica. Algo que nos llamó mucho la atención es el punto de vista desde el que tú cuentas los diferentes momentos de la historia. Las partes en donde hablas de el pasado de Esther en México están en primera persona. Entonces es como un relato muy íntimo en donde la protagonista habla de sí misma y de todo lo que vivió. Pero cuando te pasas a la parte de Barcelona, que es, entiendo, en el presente, la narración cambia y se vuelve en tercera persona. Entonces hay como una distancia entre esa narración muy íntima y se vuelve como un poco más objetiva, digámoslo así. ¿Por qué marcar esa diferencia y cómo tomaste esa decisión a la hora de escribir? Yo siempre supe por lo menos 3 cosas cuando se me vino a la mente la idea y pensé, bueno, quiero contar esto. Siempre supe que la historia no podía estar contada por una sola voz, quería que fueran por lo menos 2. Sabía perfectamente cómo iba a iniciar, exactamente tal cual está el primer capítulo, así, y cómo iba a terminar, también tal cual está el último capítulo. Y que no podía ser una historia escrita de manera lineal en un solo lugar, porque la memoria funciona de distintas maneras y la memoria es fragmentaria y selectiva. Entonces por eso escogí ir de un lado a otro, etc. Pero, ¿por qué contar en primera y en tercera? Ahí sí son 2 motivos, supongo. Tal vez haya más, pero solo vienen a mi mente con fuerza 2. Uno es porque a nivel ficción, a partir de la desaparición de Irene, que Esther es pues, la hermana y la que la busca, o por lo menos quien intenta dar con ella otra vez, pues creo que cuando pierdes a alguien se pierde más de la mitad de lo que eres. Y yo deseo que jamás me suceda, pero pensaba cómo sería eso, cuál es el horror con el que tiene que sobrevivir un doliente. Perder a alguien así es como si te dejaran el cuerpo sin huesos y tienes que continuar. Entonces, es un dolor extremo y no puedes hablar por ti. Eso es por un lado, y por el otro, porque la parte del presente, que es lo de ya la investigación, y cuando intentan recrear la memoria de Irene, quería que fuera más objetiva. Por eso hablan más los Bernardo y Octavio, que son periodistas, y se habla mucho desde el punto de vista de fuera. Entonces esos eran mis 2 motivos para tener narradores distintos. La mayoría de tus libros, si no es que todos, están atravesados por una labor de investigación bastante ardua. Por ejemplo, tu ensayo de orquesta es sobre música y Época de cerezos más o menos sobre la tragedia nuclear. Entonces, ¿cómo compaginas la investigación con el proceso pues, creativo y también hasta qué punto hay que investigar para que no se detenga de más, por así decirlo, la escritura? Ay, qué interesante. Bueno, en el caso de ensayo de orquesta, yo me dedicaba hace mucho tiempo a la música. Entonces conocía esos horrores humanos que todo músico o persona que intenta vivir de la música tiene que atravesar. Entonces esa sí fue una investigación de muchos años. Investigación de todo tipo. Para Época de cerezos, yo desde pequeña estaba así un poco obsesionada con las plantas nucleares o con la idea de que cualquier cosa que falle una planta nuclear es el mal para todos. Luego abandoné la idea, luego la retomé y ya me di cuenta de todo lo que implica la energía nuclear y qué miedo que en México tengamos una planta. Entonces también eran las cosas que me guiaban. Y con Niebla Ardiente el proceso sí fue mucho más extenuante, porque implica temas que yo no domino, como la esquizofrenia. Yo no tengo una formación científica ni médica ni mucho menos, entonces ahí sí tuve que asesorarme con personas que sabían y asesorarme desde mi posición y desde la posición que quería que tomaran mis personajes. Y también lo que tenía que ver con la violencia de género, los feminicidios y demás, pues también hice una investigación ahí una investigación constante.
Para mí también hago trabajo editorial y eso me ha ayudado a detectar ciertas cosas que como lectores van a detectar si algo se le pasa al autor. Entonces también es tenerle mucho respeto al lector y no dar por hecho que el autor lo sabe todo. Qué vergüenza que mi libro esté señalado con cosas que yo como autora no investigué o no pregunté. Me pasa mucho también cuando leo cosas de música y yo digo, bueno, no voy a hacer corajes con esto que está escrito. Entonces no quiero que mis lectores hagan corajes con algo que yo por descuido no investigué o no quiero escudarme con, es una licencia de la ficción. No, para nada. Yo siento que lo mínimo que me corresponde es intentar buscar mi información que pueda darle sustento a lo que estoy escribiendo y hablar con conocimiento de causa. O sea, no soy una experta, pero tampoco quiero quedar mal con todo el mundo. ¿Qué instrumento tocabas, Laura? Si no es Tocaba violín. Ay, qué chido. Sí, justo cuando lo mencionaste, el volteé y le dije a Luis, como, no, sí tiene toda la pinta de haber sido música. Sí. Bueno, ya no tengo cicatrices, mis dedos ya están bien otra vez, pero ya no tengo marca, pero sí, toqué violín un buen tiempo. Sí. Interesante. Oye, y esto está fuera del guión, pero de alguna manera, ahora que lo mencionas, ¿la música ha atravesado tu escritura? Bueno, cuando empecé a escribir me decían que había ritmo ahí y no estoy escribiendo con ninguna intención de ritmo, pero puede ser, no lo descarto. Y que la atraviese yo creo que sí, porque me va a odiar la alta literatura, pero creo que para mí a veces es mucho más importante recordar una canción durante muchos años y que esa canción signifique algo, que recordar los versos de un poeta al que no le presto tanto interés, ni le presté interés cuando estudiaba su obra. Entonces sí, para mí la literatura y la música van de la mano porque para mí es lo vivencial. Obviamente pues la pregunta para conocerte un poco más, pero también porque, bueno, desde nuestra experiencia, la mía al menos, hemos visto que muchas de las propuestas interesantes de algunos escritores y escritoras muchas veces tiene que ver no solo con el oficio de escritura como tal, sino como con las otras cosas que saben o conocen. Entonces a mí siempre se me hace bien interesante ver cuando la otra profesión, el otro oficio, incluso los pasatiempos de alguien como que se dejan ahí entrever en los temas de las obras, pero también en la manera como escriben. Y yo te lo pregunto porque en particular esta novela a mí me sorprendió mucho que fuera una prosa como tan, vamos, como es muy directa y al mismo tiempo, vamos, es como muy cuidada. Yo lo primero que pensaría, a lo mejor esto es un poco prejuicioso, pero que pensaría de alguien que se ha dedicado a la música es justamente como que pudiera caer como en rimas internas o cierto como estar así como musicalizando mucho. Que vamos, si está la intención ahí, pues es como genial, pero también puede ser así como un peligro. Digo, yo soy el primero que de hecho lucho mucho contra mis rimas internas y no fui músico. Entonces la pregunta iba un poco por ese lado. Bueno, a mí me ayuda un poco a detectar cosas que me gustan en la escritura de otros y en la mía, y también, pero creo que más cosas que no me gustan en mi escritura, y siempre estar con la lupa de esto está mal, esto no puede ir por aquí, a ver, aquí se va a dar cuenta el lector de que ya repetiste un buen de cosas. Cuando hablo no soy para nada cuidada, yo soy la persona que descuida el lenguaje, pero cuando escribo sí, porque eso es lo que me interesa que quede bien, que si aspiro a hacer algo, pues que esté bien hecho, porque probablemente sea mi única oportunidad de llegar a lectores. Aquí casi todo el mundo quiere escribir, convertirse en escritor, ganarse premios, que le publiquen. Creen que andan por la meca de la literatura, o que solo con llegar todo va a ser sencillo, decía Esther caminando junto a Bernardo rumbo a la Sagrada Familia. Yo no vine a eso, a mí no me interesa ser escritora. Tuve suerte de que me consideraran en la editorial cuando renunciaron un par de chicas, que me dieran el trabajo a mí y no a una catalana, ni siquiera a una española o europea, que me lo dieran siendo mexicana y estando del otro lado del mundo. Para mí eso sí que es un milagro, no convertirse en escritor y que te publiquen una novela mediocre pero que venda. Yo vine porque trataba de olvidar, no soportaba el Distrito Federal,
Odiaba cada espacio del departamento, mi colonia, los lugares por donde tenía que pasar a diario, que se nos hubiese perdido Irene. No sé cómo le hace la gente a la que se le mueren los hijos, los hermanos, a los que les matan parientes o un día salen a trabajar y no regresan, nunca los encuentran. No sé cómo le hacen ellos, que no pueden dejar la casa porque es lo único que tienen. Nadie les soluciona la vida ofreciéndoles trabajos del otro lado del mundo y tienen que lidiar con regresar a un espacio donde falta alguien. Esa gente conserva las habitaciones como el último día que pasaron ahí sus hijos. Fragmento de Niebla Ardiente por Laura Baeza. Laura, queríamos preguntarte, justamente mencionábamos en tus otras obras, tú empezaste como cuentista, incluso por ahí ya hemos ubicado tus talleres de cuento que impartes. Entonces el cuento es algo que está muy presente en tu obra hasta ahora, y ahora incursionas en la novela. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Qué desafíos ha tenido pasarte del cuento, que es algo que ya dominas, a la novela, que pues bueno, se ve que tienes un dominio de la narrativa, pero en el proceso, ¿qué pasó ahí? Sí, a veces es raro porque pues pensamos que es como un pensamiento muy general y es una duda auténtica, genuina de varias personas que comienzan a escribir, que sí es muy difícil, que qué se necesita, que sí es resistencia. El cuento es muy complejo, el cuento es muy, muy, muy delicado, no puedes desperdiciar nada, hay que tener muchísimo respeto al cuento. La novela da, al menos como yo lo veo, brinda oportunidades de experimentar tanto con el lenguaje como con el estilo. Entonces sí, a cada uno hay que tenerle respeto y dedicación totalmente. En mi caso yo siento que no fue tan complicado porque, bueno, cuando yo quería ser escritora, así cuando era una adolescente soñadora y que pensaba que la vida era fácil, quería ser escritora de novelas, porque era lo que leía muy poco cuento, ya luego empecé a leer más cuento, pero yo quería escribir novelas y estaba bien influida por lo que me daban en la biblioteca y por lo que yo misma sacaba. Entonces pensaba que así se empezaba a escribir. Traté de hacer mis novelas cuando era una quinceañera soñadora. Y no, obviamente no resultó. Ya después empecé a leer más cuento y me enamoré del cuento también. Y comencé a escribir cuento y se dio de forma, quizá no natural, pero sí de forma bastante, ni sencilla, pero sí bastante consciente. Ahí me hice consciente de lo que era escribir. Estos 3 libros, Ensayo de Orquesta, Época de Cerezos y la novela, casi los escribí al mismo tiempo. Me iba de un discurso al otro y demás. Creo que crecieron juntos, salieron en momentos diferentes, encontraron distintos caminos, pero yo constantemente escribo narrativa breve y también narrativa de largo aliento. No tengo tanto tema con eso, porque igual funciono de forma muy como robot, o sea, puedo meter una idea en una cajita y no tocarla y trabajar con otra y luego regresar a esa. Yo creo que también crecí de esa forma muy estructurada que al menos de momento me sirve, pero no sé qué tan bueno sea, o sea, ser tan cuadrado en los procesos. Alguna vez me llegaron a decir, me parece que algún profesor, que justamente el cuento suele ser el laboratorio de los escritores como en preparación hacia la novela. No sé qué pienses tú al respecto de eso, pero personalmente yo no estoy tan de acuerdo. Pienso que no en todos los casos, que el cuento de hecho es un género que, como tú dices, pues es de cuidarse, de cultivarse. Y vamos, hay grandes escritores que no llegaron a la novela y aún así pues su obra ha trascendido pues bastante, ¿no? Entonces por eso se me hace muy interesante pues como ver como tu punto de vista al respecto, dado que pues, están como esas dos concepciones y bueno, pues la novela veía por ahí que a ti de todas maneras te gusta como el cuento de largo aliento, que puede estar como a la mitad, ¿no? Entre la novela y el cuento. Tampoco estoy tan de acuerdo con eso, porque sería desdeñar el cuento o pensar que solamente es pues hay un simulador, y no es un simulador. El cuento es todo un universo de posibilidades, de lenguaje, de escritura en sí.
está Borges. Borges no necesitó escribir 10 novelas para ganarse la validación literaria de esto que estamos intentando hacer. Sería pensar que lo único que vale la pena escribir es novela, y no. Creo que cada quien escoge sus historias y la forma en la que las va a contar, y si la manera correcta es en un cuento de 3 páginas, maravilloso. Si es en un cuento de 40, también he escrito cuentos mucho más extensos, pues perfecto. Pero yo cada vez me alejo más de eso de que bueno, escribe 10 cuentos y quizá puedas escribir una novela. No es cierto. Nada nos garantiza que podamos escribir una buena novela, o por lo menos un buen cuento a lo largo de nuestras vidas. Y también he leído muchísimos novelistas que en cuento no me dicen mucho, al menos no me quedo con su concepción del cuento, y está bien. Me gustan en novela, en cuento no. Y también hay cuentistas que me encantan en cuento y quizá no pueda leer más novela de ellos porque no me gustan. Entonces siento que también como pelear por estos géneros es algo muy de la vieja escuela, y ya no podríamos seguir peleando por estos géneros o manteniéndolos a distancia cuando ya hay una interesante hibridación de géneros. Laura, pasando a otros temas, ya hablando como de tu publicación como tal, actualmente tú estás representada por la agencia literaria BF, que pues es una agencia literaria en México. Entendemos que probable que sea la única agencia de su tipo. Quisiéramos que nos hables un poco de esta experiencia de publicar a través de una agencia literaria. Es algo que hasta donde yo conozco, no todos los escritores, no todas las escritoras saben que existe esa opción. Está como esta concepción de el manuscrito y pasarte directo como a buscar editoriales. Y entonces se nos hace como muy valioso esta experiencia que tú puedes brindarnos. ¿Cómo fue como el proceso desde que descubriste que estaba esta alternativa y qué es realmente publicar a través de una agencia literaria? Eso es bien interesante, sobre todo cuando, para la audiencia a la que vamos dirigidos, escritores emergentes, escritores que están buscando información de primera mano y no nada más lo que la forma institucional puede decir. Yo llegué a BF porque en un evento de ruedo, que fue lo de la FIL de Guadalajara, estaba Verónica Flores y yo estaba en la mesa de los ponentes. Empecé a hablar de mi novela, así súper emocionada, ¿no? Es que mi novela es lo máximo, wow. Y yo así como mamá de los pollitos hablando de mi pollito. Entonces ya al final Vero se me acercó y me dijo, oye, pues me interesó mucho lo que dijiste de tu libro, mándamelo y pues a ver qué onda. Previamente se presentó, me dijo, hola, soy Verónica Flores, soy de la agencia BF. Yo ya había escuchado de la agencia de la agencia de Vero y de otras, y sabía, entendía un poco a grandes rasgos cuál es la función de la gente. La gente es un intermediario que cuya función es colocar tu obra, tu producto, en el medio que le corresponde o en el medio de conveniencia para todos, etc. Pero nunca se me había pasado por la cabeza buscar una oportunidad con un agente. Sin embargo, le mandé mi novela, le gustó, platicamos, nos caímos muy bien y me habló acerca de los servicios de la agencia y a mí me pareció que era una muy buena oportunidad. Yo ya había publicado 2 libros antes, los 2 libros de cuento que estaban en Tierra Adentro del gobierno, y en Paraíso Perdido, que es una editorial independiente, digamos que mediana, pero con mucho alcance. Y pues eso, a ella le interesó lo que yo había escrito, vio algo en mí que dijo, pues podemos, dirigir lo que tú escribes hacia aquí, etcétera. Y yo pues sí, como que me late. Y ya fue que firmamos, me ha ido muy bien. He tenido la enorme fortuna de que la novela fue colocada en la editorial que yo quería. Y siento que aquí en México desconocemos mucho al agente literario como desconocemos otro tipo de representaciones en el trabajo artístico. En otros países es mucho más común, pero aquí en México no sabemos de qué se trata o si es necesario. Creo que también uno como autor tendría que ver si es necesario. En mi caso con la agencia, pues ha sido una experiencia bastante buena, honestamente.
con mucho respeto y claridad. Creo que siempre en cualquier tipo de relación, de cualquier tipo, tiene que haber claridad en cuanto a los acuerdos y muchísima transparencia, y de momento eso es lo que nosotros tenemos como una relación de representante-representado, y supongo que así va a seguir siendo porque siempre ha habido un diálogo bastante franco. ¿Qué le recomendarías a una persona que de hecho considera necesario contactar a una agencia y quiere pues que lo publiquen a través de una agencia? Creo que sí, preguntar también a varios de los representados. Yo pregunté, las referencias fueron muy buenas. Si gente de mi confianza me está dando estas referencias, entonces puedo confiar. Pero creo que sí, estar muy atentos también a eso, a las referencias, como cualquier tipo de servicio, porque también es una representación, es como tener un abogado, vas a pedir referencias. Y también qué es lo que uno espera, y qué es lo que una parte espera y qué es lo que la otra parte puede ofrecer. Como, creo que la relación tendrá que ser igual que cuando contratas a un profesional de cualquier tipo. Y ver cómo se sienten con ese acompañamiento. Siento que eso es muy importante, me siento muy bien, pero hay otras personas que no están acostumbradas al acompañamiento y prefieren hacerlo solos, entonces también me parece que es totalmente válido. Muy bien, Laura. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, ¿tienes algún consejo que le darías a escritores emergentes que quieren escribir cuento y escribir novela o empezar una carrera literaria? Lo mismo que dice todo el mundo, que leas mucho, que no sé qué, etc. Pero también que estén acostumbrados, no acostumbrados, a acostumbrarse jamás, que estén preparados con los rechazos, que entiendan que pues esto es como todo, puedes aplicar un trabajo y no quedarte. En la vida, a uno la vida no se le tiene que ir en intentar buscar reconocimiento, porque eso sería el peor enemigo. Si yo me hubiera quedado traumada con todos los rechazos que tuve, que han sido muchísimos, pues creo que estaría dedicándome a otra cosa. Y no, también parte del crecimiento artístico, que bueno, este medio no es para nada fácil, el medio artístico no es para nada fácil, mucho menos la escritura. Pues es eso, es aceptar que te puede ir muy bien un día y que te pueden publicar, etcétera, que tal vez no, y que lo que tú escribes pues no va a llegar a la gente que tú esperas, pero sí va a llegar a otras personas, y eso es lo que hay que valorar. Entonces no dejarse guiar nada más porque una cosa no salió bien o dos no salieron bien, pero pues hay muchísimas oportunidades. La verdad que bueno que toques este punto del rechazo. Yo creo que es algo que no a muchos nos gusta como reconocer tan abiertamente, ¿no? Pero pues es algo que con lo que absolutamente todas y todos los escritores lidiamos en algún punto. También por eso es interesante, creo, hablar contigo, porque ahora que lo mencionas, pues sí, seguramente como todos has pasado por pues bastante de esto, y ahorita que estás en este punto de tu carrera, que estás teniendo este crecimiento, pues como que tú nos digas como que no hay que desanimarnos y saber que eso existe, pero eventualmente se puede superar, pues fue muy motivante para las personas que seguramente nos están viendo o escuchando. Así que pues muchas gracias por abordar esa parte. También cuando alguien publica, el resto del mundo solo ve que ya publicó o X cosa, pero hay mucho trabajo detrás. También cuando alguien se gana una beca, bueno, hay mucho trabajo y preparación detrás, no nada más es ver lo bonito, sino ver distintas aristas en el trabajo. Laura, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues que lean mucho a sus contemporáneos, y como escritores emergentes o como personas que estamos haciendo literatura el día de hoy, vale la pena voltear a ver lo que hacen los demás, las personas con quienes convivimos, ver de qué se habla, cómo nos puede nutrir lo que ellos hacen, ver también otras manifestaciones artísticas, no nada más quedarnos con la alta literatura o con la literatura en sí, sino empaparnos de muchas otras cosas. La vida está ahí. Pues muy bien, Laura, muchísimas gracias por atender a esta llamada. Invitamos a todas las personas que nos ven y nos escuchan a que lean Niebla Ardiente, publicado por Alfaguara. También el resto de la obra de Laura, sus otros libros de cuento muy interesantes. Y pues nada, a seguirla en sus redes sociales. Y pues nada, Laura, como siempre le decimos a las personas que están aquí, con todo el agradecimiento, Escritores Emergentes tiene sus puertas abiertas para ti.
Entonces cualquier cosa que se te ofrezca de nuestra parte, y así sea como pues, algo en concreto, pasar el celular, lo que sea, pues aquí estamos. Muchas gracias, y este es un espacio precisamente para conocer el trabajo de quienes estamos haciendo literatura el día de hoy. Perfecto, Laura, hasta luego. Esto fue Voz de Autor, una producción de Escritores Emergentes. Si te ha gustado esta entrevista, recuerda compartirla con el mundo para que más personas puedan aprovechar los conocimientos que hemos descubierto en este espacio. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para enterarte de nuestra próxima conversación y de otros contenidos acerca de escritura creativa. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y únete a nuestro canal de Telegram. Somos Escritores Emergentes. Ayudamos a nuevas voces literarias a desarrollar su carrera artística a través de recursos de formación, expresión y desarrollo profesional. ¡Hasta la próxima!